divertidas de todos los tiempos. Napoleón Bonaparte. Winston Churchill lo llamó el mejor general de la historia, un estratega que parecía imbatible. Pero en la película de Ridley Scott, lo vemos como un tirano comparado con los peores dictadores de la modernidad. ¿Quién fue realmente Napoleón? ¿Un héroe que transformó Europa o un conquistador cegado por su propia ambición? Prepárate para conocer la verdadera historia de un hombre que en solo una década pasó de ser un desconocido en una isla remota a dominar medio continente. Una saga de intrigas, amores apasionados, victorias gloriosas y errores que lo llevaron a un final trágico. Esto es la historia de Napoleón y no te la puedes perder. Capítulo 1. Un corso contra el mundo. Nacimiento en la isla rebelde. Es 15 de agosto de 1769 en la montañosa isla de Córcega. Allí nace Napoleón Eddy Bonaparte, el segundo de 8 hermanos en una familia noble pero casi en la ruina. Sus padres, Carlo Bonaparte y Leticia Ramolino, son corsos orgullosos, descendientes de una antigua nobleza italiana. Pero Córcega, conquistada por Francia apenas un año antes, vive bajo el dominio galo. Napoleón crece hablando el corso, un dialecto italiano, y su nombre refleja su identidad. No es francés, es un forastero en un mundo que aún no lo conoce. Su infancia está marcada por el orgullo corso y las tensiones de una isla que resiste a sus nuevos amos. Forjando un genio en la adversidad. A los 10 años, Carlo, gracias a conexiones políticas, envía a Napoleón a la Academia Militar de Brienne-le-Château, en Francia. Es un niño flaco, con un acento corso que lo hace blanco de burlas. Sus compañeros, hijos de la aristocracia francesa, lo llaman el corso y se ríen de su origen humilde. Pero Napoleón no se doblega. Silencioso, reservado, casi melancólico, se refugia en los libros. Devora textos de matemáticas, geografía, historia y literatura, pero donde realmente brilla es en las artes militares. Estudia artillería en la Escuela Militar de París y a los 16 años se gradúa como teniente. Esas burlas y su origen modesto forjan en él una ambición feroz. No solo quiere éxito, quiere ser leyenda. El peso de la familia. La vida no es fácil. En 1785 Carlo muere de cáncer, dejando a la familia en la ruina. Con solo 16 años, Napoleón se convierte en el sostén de su madre y 7 hermanos, cargando con las deudas de su padre. Su sueldo de teniente apenas alcanza, pero regresa a Córcega para ayudar. Allí, entre las montañas de su isla, sueña con grandeza. Lee sobre Alejandro Magno y Julio César, afila su mente y espera su momento. No lo sabe aún, pero ese momento está a punto de llegar y cambiará la historia para siempre. Capítulo 2. La Revolución Francesa. El caos que lo creó. Francia en llamas. Julio de 1789. Francia está al borde del abismo. La Revolución Francesa estalla como un huracán. El pueblo, hambriento y furioso, se rebela contra la monarquía de Luis XVI, que vive en el lujo de Versalles mientras las malas cosechas y la crisis económica ahogan a millones. Las ideas de la Ilustración, libertad, igualdad, razón, incendian las calles. La Bastilla cae, el rey y su esposa María Antonieta terminan en la guillotina, y Francia se transforma en una república en medio de un caos sangriento. Es una era de terror, traiciones y oportunidades. La primera hazaña, Tolón. Para un joven oficial como Napoleón, este caos es una puerta abierta. En 1793, a los 24 años, recibe su primera gran prueba, el sitio de Tolón. Los contrarrevolucionarios, apoyados por británicos y españoles, controlan este puerto clave. Napoleón, entonces, un simple capitán de artillería, diseña un plan audaz. Toma una colina estratégica y bombardea a los enemigos hasta obligarlos a rendirse. Su victoria es tan contundente que lo ascienden a general de brigada. Un desconocido de Córcega se convierte en héroe nacional con solo 24 años. Héroe de París. El éxito no termina ahí. En 1795, en París, Napoleón recibe una nueva misión:
defender el Palacio de las Tullerías contra una turba contrarrevolucionaria que busca derrocar al gobierno. Con cañones cargados de metralla, dispersa a los rebeldes en minutos. Esta hazaña lo catapulta a la fama. Francia lo aclama como un salvador. Astuto, cambia su nombre italiano, Napoleone di Buonaparte, por uno más francés, Napoleón Bonaparte. El escenario está listo para su ascenso meteórico, pero también para su primer gran amor. Capítulo 3. Josefina, el amor que marcó su destino. Un encuentro inolvidable. En medio de sus triunfos, Napoleón conoce a Josefina de Beauharnais. Es 1795 y él, de 26 años, es un héroe en ascenso. Josefina, de 33, es una viuda elegante, madre de 2 hijos con un pasado turbulento tras sobrevivir al reinado del terror. Su encanto y sofisticación lo hechizan. Pero no todos están felices. La madre y hermanas de Napoleón desaprueban. ¿Una viuda con hijos? Es demasiado mayor y no es digna. Sin embargo, Napoleón está perdidamente enamorado. Un matrimonio tormentoso. En marzo de 1796, tras un noviazgo relámpago, se casan en una ceremonia sencilla. Pero este no es un cuento de hadas. Napoleón escribe cartas apasionadas desde el campo de batalla, declarando su amor eterno. Sin ti, Josefina, mi vida no tiene sentido. Pero ella a veces responde con frialdad. Rumores de infidelidades llegan a sus oídos, y su actitud distante hiere al joven general. Este amor, intenso pero lleno de desencuentros, no solo marca su vida personal, sino que influirá en decisiones que cambiarán el rumbo de Europa. Mientras su corazón lucha, su mente se prepara para la guerra. Capítulo 4. Italia. El nacimiento de una leyenda. Una misión imposible. 2 días después de su boda, Napoleón parte hacia Italia. Es 1796, y a los 27 años recibe un encargo casi suicida: liderar un ejército francés desmoralizado, mal equipado y superado en número contra los poderosos austriacos. Pero Napoleón no es un general común. Con maniobras rápidas y tácticas brillantes, sorprende al enemigo en la batalla del Puente de Arcole. Allí, toma una bandera y lidera a sus hombres bajo fuego enemigo, ganándose el apodo de Pequeño Cabo. En menos de un año, derrota a 4 generales austriacos, conquista el norte de Italia y fuerza a Austria a firmar la paz en el Tratado de Campoformio. Francia anexa los Países Bajos, el norte de Italia y Venecia. Europa tiembla ante el joven corso. El temor del Directorio. La fama de Napoleón crece tanto que el Directorio, el gobierno francés, empieza a verlo como una amenaza. Es demasiado popular, demasiado poderoso. Para alejarlo, lo envían a una nueva misión: Egipto. El objetivo es debilitar a Gran Bretaña, cortando su ruta comercial en el Canal de Suez. En 1798, Napoleón conquista Malta, Alejandría y El Cairo, pero su flota es destruida por el almirante Nelson en la Batalla del Nilo. Aislado en Egipto, convierte la derrota en un triunfo propagandístico. Lleva científicos y artistas que descubren maravillas como la piedra Rosetta, haciendo que Francia vea la campaña como una aventura gloriosa. Regresa a Francia en 1799, dejando atrás un ejército varado, pero su genio para la propaganda lo convierte en un héroe aún más grande. Capítulo 5. El golpe al poder absoluto. Rea comentaría para un rociante. El Directorio en crisis. Francia está en bancarrota. El Directorio es corrupto, impopular y incapaz de solucionar la crisis. Mientras, Napoleón es adorado por el pueblo y el ejército. En noviembre de 1799, ve su oportunidad. Con el apoyo de 2 directores, Sieyès y Ducos, da el golpe del 18 de Brumario. Sus soldados toman el control, disuelven el Directorio y crean un gobierno provisional, liderado por 3 cónsules. Pero todos saben quién manda: Napoleón.
nombrado primer cónsul a los 30 años. El reformador visionario Napoleón no pierde el tiempo. Centraliza el gobierno, crea el Banco de Francia, moderniza carreteras y alcantarillado, y establece el Código Napoleónico, un sistema legal que garantiza igualdad ante la ley y elimina privilegios feudales. Este código, aún vigente en muchos países, es una de sus mayores herencias. En 1802, firma una tregua con Gran Bretaña y en 1803 vende Luisiana a Estados Unidos, financiando sus guerras. Pero su ambición no tiene límites. En 1804 se proclama emperador de los franceses, en una ceremonia espectacular en Notre Dame. En un gesto que desafía al Papa Pío VII, se corona a sí mismo. Es el amo de Francia, y su mirada está puesta en Europa entera. Novalio soles en trazo, el miraduro seguro amicio. Capítulo 6. Austerlitz, la cima de la gloria. En la colsión telaquene se cura en Lisiana. La tercera coalición. El ascenso de Napoleón aterroriza a Europa. En 1805, Austria, Rusia, Inglaterra, Nápoles. El regreso del águila. Napoleón no se rinde. En marzo de 1815, escapa de Elba y regresa a Francia. En un giro increíble, reúne un ejército y expulsa al rey Luis XVIII. Durante los 100 días gobierna de nuevo, prometiendo reformas democráticas. Pero Europa no lo perdona. Una coalición liderada por el duque de Wellington, un brillante estratega británico, se prepara para detenerlo. Waterloo, la última batalla. En junio de 1815, en la batalla de Waterloo, Napoleón enfrenta a británicos, holandeses y prusianos. Es una lucha épica, pero sus generales cometen errores y la llegada de refuerzos prusianos sella su destino. Derrotado, abdica y es exiliado a Santa Helena, una isla remota en el Atlántico Sur. Allí, aislado, vive sus últimos años, reflexionando sobre su vida. En 1821, a los 51 años, muere, probablemente de cáncer de estómago, aunque rumores de envenenamiento persisten. Sus últimas palabras, según la leyenda: Francia, el ejército, Josefina. Todo lo que amó, todo por lo que luchó, se desvanece. Capítulo 9. El hombre detrás del mito. El Napoleón humano. Más allá del emperador, Napoleón fue un hombre complejo. Su amor por Josefina, aunque tormentoso, lo humanizó. Sus cartas revelan a un hombre apasionado, inseguro, obsesionado con ser amado. Su relación con María Luisa y el nacimiento de su hijo, Napoleón II, le dieron esperanza, pero no la estabilidad que buscaba. Sus hermanos, colocados como reyes, a menudo lo decepcionaron, y su madre, Leticia, siempre fue su ancla, recordándole sus raíces corsas. El legado eterno. Entonces, ¿quién fue Napoleón? ¿El genio militar que admiraba Churchill o el tirano que retrata Ridley Scott? La verdad está en el centro. Fue un visionario que modernizó Francia con el Código Napoleónico, un líder que llevó la igualdad legal a Europa, y un estratega cuyas tácticas aún se estudian. Pero también fue un hombre cuya ambición desató guerras que dejaron millones de muertos. No fue un monstruo como Hitler o Stalin, pero su autoritarismo y su obsesión por el poder lo hicieron temido. Su legado vive en las leyes, en las fronteras de Europa y en las historias que contamos. Transformó un continente para bien y para mal. Antes de ver cualquier película, recuerda, Napoleón fue más grande que cualquier guión. Fue un hombre que soñó con ser inmortal, y de alguna forma lo logró. Tu turno curioso de la historia. ¿Y tú, qué opinas de Napoleón? ¿Fue un héroe que cambió el mundo o un conquistador que pagó el precio de su ambición?
Déjanos tu opinión en los comentarios, comparte este video con otros amantes de la historia y suscríbete para más relatos épicos. Si quieres que profundicemos en alguna batalla, en el Código Napoleónico, en Josefina o en cualquier otro capítulo de esta saga, escríbenos. Nos vemos en la próxima Curiosos de la Historia. A los 10 años, Carlo, gracias a conexiones políticas, envía a Napoleón a la Academia Militar de Brienne-le-Château, en Francia. Es un niño flaco, con un acento corso que lo hace blanco de burlas. Sus compañeros, hijos de la aristocracia francesa, lo llaman el Corso y se ríen de su origen humilde. Pero Napoleón no se doblega. Silencioso, reservado, casi melancólico, se refugia en los libros. Devora textos de matemáticas, geografía, historia y literatura, pero donde realmente brilla es en las artes militares. Estudia artillería en la Escuela Militar de París y a los 16 años se gradúa como teniente. Esas burlas y su origen modesto forjan en él una ambición feroz. No solo quiere éxito, quiere ser leyenda. El peso de la familia. El éxito no termina ahí. En 1795, en París, Napoleón recibe una nueva misión: defender el Palacio de las Tullerías contra una turba contrarrevolucionaria que busca derrocar al gobierno. Con cañones cargados de metralla, dispersa a los rebeldes en minutos. Esta hazaña lo catapulta a la fama. Francia lo aclama como un salvador. Astuto, cambia su nombre italiano, Napoleone di Bonaparte, por uno más francés, Napoleón Bonaparte. El escenario está listo para su ascenso meteórico, pero también para su primer gran amor. Capítulo 3. Josefina, el amor que marcó su destino. Un encuentro inolvidable. En medio de sus triunfos, Napoleón conoce a Josefina de Beauharnais. Es 1795, y él, de 26 años, es un héroe en ascenso. Josefina, de 33, es una viuda elegante, madre de 2 hijos, con un pasado turbulento tras sobrevivir al reinado del terror. Su encanto y sofisticación lo hechizan, pero no todos están felices. La madre y hermanas de Napoleón desaprueban. Una viuda con hijos es demasiado mayor y no es digna. Sin embargo, Napoleón está perdidamente enamorado. Un matrimonio tormentoso. En marzo de 1796, tras un noviazgo relámpago, se casan en una ceremonia sencilla. Pero este no es un cuento de hadas. Napoleón escribe cartas apasionadas desde el campo de batalla, declarando su amor eterno. Sin ti, Josefina, mi vida no tiene sentido. Pero ella, a veces, responde con frialdad. Rumores de infidelidades llegan a sus oídos y su actitud distante hiere al joven general. Este amor, intenso pero lleno de desencuentros, no solo marca su vida personal, sino que influirá en decisiones que cambiarán el rumbo de Europa. Mientras su corazón lucha, su mente se prepara para la guerra. Capítulo 4. Italia, el nacimiento de una leyenda. Una misión imposible. 2 días después de su boda, Napoleón parte hacia Italia. Es 1796 y a los 27 años recibe un encargo casi suicida: liderar un ejército francés desmoralizado, mal equipado y superado en número contra los poderosos austriacos. Pero Napoleón no es un general común. Con maniobras rápidas y tácticas brillantes, sorprende al enemigo en la batalla del puente de Arcolé. Allí toma una bandera y lidera a sus hombres bajo fuego enemigo, ganándose el apodo de Pequeño Cabo. En menos de un año, derrota a 4 generales austriacos, conquista el norte de Italia y fuerza a Austria a firmar la paz en el Tratado de Campoformio. Francia anexa los Países Bajos, el norte de Italia y Venecia. Europa tiembla ante el joven Corso. El temor del Directorio. La fama de Napoleón crece tanto que el Directorio, el gobierno francés, empieza a verlo como una amenaza. Es demasiado popular, demasiado poderoso. Para alejarlo, lo envían a una nueva misión: Egipto. El objetivo es debilitar a Gran Bretaña, cortando su ruta comercial en el Canal de Suez. En 1798, Napoleón conquista Malta, Alejandría y El Cairo, pero su flota es destruida por el almirante Nelson en la Batalla del Nilo. Aislado en Egipto, convierte la derrota en un triunfo propagandístico.
Lleva científicos y artistas que descubren maravillas como la piedra Rosetta, haciendo que Francia vea la campaña como una aventura gloriosa. Regresa a Francia en 1799, dejando atrás un ejército varado, pero su genio para la propaganda lo convierte en un héroe aún más grande. Capítulo 5. El golpe al poder absoluto. El directorio en crisis. Francia está en bancarrota. El directorio es corrupto, impopular e incapaz de solucionar la crisis. Mientras, Napoleón es adorado por el pueblo y el ejército. En noviembre de 1799, ve su oportunidad. Con el apoyo de dos directores, Sieyès y Ducos, da el golpe de 18 de Brumario. Sus soldados toman el control, disuelven el directorio y crean un gobierno provisional, liderado por 3 cónsules. Pero todos saben quién manda. Napoleón, nombrado primer cónsul a los 30 años. El reformador visionario Napoleón no pierde el tiempo. Centraliza el gobierno, crea el Banco de Francia, moderniza carreteras y alcantarillado y establece el Código Napoleónico, un sistema legal que garantiza igualdad ante la ley y elimina privilegios feudales. Este código, aún vigente en muchos países, es una de sus mayores herencias. En 1802, firma una tregua con Gran Bretaña y en 1803 vende Luisiana a Estados Unidos, financiando sus guerras. Pero su ambición no tiene límites. En 1804 se proclama emperador de los franceses en una ceremonia espectacular en Notre Dame. En un gesto que desafía al Papa Pío VII, se corona a sí mismo. Es el amo de Francia y su mirada está puesta en Europa entera. Capítulo 6. Austerlitz. La cima de la gloria. La tercera coalición. El ascenso de Napoleón aterroriza a Europa. En 1805, Austria, Rusia, Inglaterra, Nápoles y Suecia forman la tercera coalición para detenerlo. En el mar, los británicos, liderados por Nelson, aplastan a la flota francesa en la batalla de Trafalgar, frustrando los planes de Napoleón de invadir Inglaterra. Pero en tierra, es imbatible. La batalla de los 3 emperadores. En diciembre de 1805, Napoleón logra su mayor triunfo, la batalla de Austerlitz. Con un ejército inferior en número, engaña a los austriacos y rusos, liderados por los emperadores Francisco II y Alejandro I. Finge debilidad, atrae al enemigo a una trampa y los aplasta en una maniobra genial. Austerlitz, conocida como la Batalla de los 3 Emperadores, es estudiada hoy en academias militares. Austria se rinde, entrega el norte de Italia y el Sacro Imperio Romano Germánico, con 1000 años de historia, se desmorona. Napoleón coloca a sus hermanos como reyes, José en Nápoles, Luis en Holanda, Jerónimo en Westfalia. Es el amo de Europa, venerado como un dios de la guerra. Capítulo 7. Los 3 errores que lo condenaron. Error 1. La guerra en España. Napoleón quiere debilitar a Gran Bretaña con un bloqueo continental, prohibiendo el comercio con los británicos. Portugal se niega. Así que hace un trato con España para invadirlo. En 1808, tras conquistar Portugal, sus tropas ocupan ciudades españolas, despertando la furia del pueblo. Estalla la Guerra de Independencia Española. Los españoles, con tácticas de guerrilla y apoyo británico, resisten ferozmente. La derrota en la batalla de Bailén es humillante. Napoleón va personalmente a España, pero no logra controlar el país. Su hermano José, rey impuesto, es odiado. España se convierte en una herida abierta que drena sus recursos. Error 2. La catástrofe rusa. En 1812, Napoleón comete su mayor error: invadir Rusia. Con un ejército de hasta 600.000 hombres, el más grande de la época, marcha contra el zar Alejandro I, pero los rusos no pelean como él espera. Usan la táctica de tierra quemada. Queman campos, aldeas y provisiones. Cuando Napoleón llega a Moscú, la encuentra en llamas, sin comida ni refugio. El invierno ruso y los ataques de cosacos y guerrilleros destrozan su ejército. De 600.000 hombres, regresan menos de 50.000.
Napoleón, agotado, casi muere en la retirada. Es su peor derrota, y Europa huele su debilidad. Error 3. La traición de Metternich. Buscando aliados, Napoleón se casa en 1810 con María Luisa, hija del emperador Francisco II de Austria, tras divorciarse de Josefina. Cree que este matrimonio lo protegerá, pero Clemente de Metternich, el astuto diplomático austriaco, tiene otros planes. A través de un romance con Caroline, la hermana de Napoleón, descubre sus debilidades, su amor no correspondido por Josefina y su obsesión por un heredero. En 1813, Austria se une a una nueva coalición con Rusia, Prusia, Inglaterra y Suecia. En la batalla de Leipzig, conocida como la Batalla de las Naciones, Napoleón es derrotado. En 1814, es exiliado a la isla de Elba. Capítulo 8. Los 100 días y el ocaso. Napoleón no se rinde. En marzo de 1815, escapa de Elba y regresa a Francia. En un giro increíble, reúne un ejército y expulsa al rey Luis XVIII. Durante los 100 días, gobierna de nuevo, prometiendo reformas democráticas. Pero Europa no lo perdona. Una coalición liderada por el duque de Wellington, un brillante estratega británico, se prepara para detenerlo. Waterloo, la última batalla. En junio de 1815, en la batalla de Waterloo, Napoleón enfrenta a británicos, holandeses y prusianos. Es una lucha épica, pero sus generales cometen errores, y la llegada de refuerzos prusianos sella su destino. Derrotado, abdica y es exiliado a Santa Helena, una isla remota en el Atlántico Sur. Allí, aislado, vive sus últimos años, reflexionando sobre su vida. En 1821, a los 51 años, muere, probablemente de cáncer de estómago, aunque rumores de envenenamiento persisten. Sus últimas palabras, según la leyenda: Francia, el ejército, Josefina. Todo lo que amó, todo por lo que luchó, se desvanece. Capítulo 9. El hombre detrás del mito. El Napoleón humano. Más allá del emperador, Napoleón fue un hombre complejo. Su amor por Josefina, aunque tormentoso, lo humanizó. Sus cartas revelan a un hombre apasionado, inseguro, obsesionado con ser amado. Su relación con María Luisa y el nacimiento de su hijo, Napoleón II, le dieron esperanza, pero no la estabilidad que buscaba. Sus hermanos, colocados como reyes, a menudo lo decepcionaron, y su madre, Leticia, siempre fue su ancla, recordándole sus raíces corsas, el legado eterno. Entonces, ¿quién fue Napoleón? ¿El genio militar que admiraba Churchill o el tirano que retrata Ridley Scott? La verdad está en el centro. Fue un visionario que modernizó Francia con el Código Napoleónico, un líder que llevó la igualdad legal a Europa y un estratega cuyas tácticas aún se estudian, pero también fue un hombre cuya ambición desató guerras que dejaron millones de muertos. No fue un monstruo como Hitler o Stalin, pero su autoritarismo y su obsesión por el poder lo hicieron temido. Su legado vive en las leyes, en las fronteras de Europa y en las historias que contamos. Transformó un continente, para bien y para mal. Antes de ver cualquier película, recuerda, Napoleón fue más grande que cualquier guión. Fue un hombre que soñó con ser inmortal. Y de alguna forma, lo logró. Tu turno, curioso de la historia. ¿Y tú, qué opinas de Napoleón? ¿Fue un héroe que cambió el mundo? ¿O un conquistador que pagó el precio de su ambición? Déjanos tu opinión en los comentarios. Comparte este video con otros amantes de la historia y suscríbete para más relatos épicos. Si quieres que profundicemos en alguna batalla, en el Código Napoleónico, en Josefina o en cualquier otro capítulo de esta saga, escríbenos. Nos vemos en la próxima Curiosos de la Historia.